ya inmediatamente voy a pasar un power y vamos a comenzar la clase para no demorar más. Bueno, somos bastantes que se siguen uniendo. Bueno, a ver, vamos a pasar el power, voy a poner a grabar. Esperen un segundo. A veces cuando voy admitiendo me interrumpe otra acción. Bien. Bueno, voy a presentar pantalla, ¿sí? Ya vemos el tema. Voy a tener acá a mano por las dudas que... Seguimos admitiendo un poquito más. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Hoy nos toca ver la unidad de... continuar con la unidad de jornada. En este caso vamos a ver los puntos siguientes que quedaron después que dio la profesora Beltrame. Los puntos que tengo que desarrollar refieren a el descanso anual, ¿sí? A las vacaciones y licencias, que son los dos últimos puntitos del programa. Si me recuerdan el número de unidad. La 7 creo que era, profe. La 7, exacto. Bueno. Bien. Vamos a ver el power. Que siguen entrando acá los chicos. Bueno. A ver. ¿Ahí se ve el power? ¿Lo estoy presentando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. Profe. Bien. Bueno, de todos modos no se preocupen porque del tiempo que hemos demorado, porque les va a quedar el power, ¿sí? Les va a quedar el power con todo lo que estaba previsto para el día de hoy, ¿sí? Y cualquier consulta o duda de lo que esté en el power que yo no llegue a desarrollar en el tiempo que nos quede, ¿sí? Me escriben al correo electrónico, que ya saben, el que yo les doy en la guía, ¿sí? Es svera@unlar.edu.ar, ¿sí? Y van respondiendo, también aprovecho para recordarles que vayan desarrollando, me imagino que ustedes ya están trabajando con la guía, que les subí oportunamente, y que vayan a su vez trabajando con la guía y realizando las tareas y tengan presentes las fechas que habíamos indicado allá en la guía, ¿sí? Así que eso no se dejen de estar. Bien. ¿Qué pasa con el power? Seguimos admitiendo un poquito. Ahí estamos. A ver, quiero ver si lo pongo en pantalla completa. A ver, por lo pronto estamos ya con las admisiones. Si hay alguien que quiera ingresar y manifiesta en el grupo que lo admita, me avisan, ¿sí, chicos? Porque por ahí cuando pongo pantalla completa no me sale muchas veces. No me sale, a ver, lo voy a tener acá a mano. Pero si ustedes ven en el chat, por favor me avisan. Bien. Entonces vamos a comenzar con el primer tema que estaba previsto para hoy, que se trata del descanso anual o vacaciones, ¿sí? También denominado licencia anual ordinaria. Como siempre, en el desarrollo de mis clases, vemos el marco normativo, ¿sí? Donde, como ustedes saben, se trata de un derecho. El derecho a las vacaciones es un derecho que está previsto en la Constitución Nacional y también en los tratados internacionales.
recuerden, en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, ¿sí? Habla del derecho a las vacaciones pagas, ¿sí? Expresamente habla de este derecho en esos términos, ¿sí? El derecho a las vacaciones pagas. Bueno, el régimen general en la ley de contrato de trabajo lo encontramos en el título 5, ¿sí? Que se denomina de las vacaciones y otras licencias. Y ahí tenemos los artículos, desde el 150, el 157 y 162 al 164. Esto es el régimen general, pero a su vez, ustedes van a ver, como en la mayoría de los institutos, que también se encuentran previstas las vacaciones en los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Y siempre en principio vamos a encontrar que esa normativa especial que está en los convenios colectivos de trabajo de cada actividad, arte u oficio, siempre va a tender a mejorar, ¿sí? Y en caso de que yo me encuentre en un caso concreto donde la ley de contrato de trabajo me otorga, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo básico de una cantidad X de días de vacaciones según la antigüedad, que eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Y el convenio me establece mayor cantidad de días, al ser con un mayor beneficio, ahí lo vemos claramente, voy a aplicar este régimen especial, aunque altere el orden jerárquico, ¿sí? De la pirámide, nuestra pirámide jurídica, ¿sí? Acá, el hecho de que sea más beneficioso el trabajador lo hace aplicable al convenio colectivo en lugar de la ley. A ver, espérenme un segundito. Bien. Van a ver, yo acá les traigo algunos ejemplos de algunos convenios, no obstante es muy casuístico el tema, se los traemos a título ejemplificativo, y vamos a dejarle también, además de este Power, les voy a dejar un resumen que me colabora la doctora Fátima Gazal, que es la profe que a veces me acompaña, ahora ella está presente, me acaba de mandar mensaje, pero está afónica, está sin voz, así que no va a poder intervenir. Bueno, y nosotros vamos a dejar un trabajito donde, para que vean a modo de ejemplificación, ¿sí? Cómo los convenios colectivos van a regular el Instituto de las Vacaciones en los diferentes convenios. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es el fundamento de las vacaciones? El fundamento de las vacaciones lo encontramos en esta imagen, en esta imagen que todos quisiéramos estar ahí, ¿no? En esa arena blanca, descansando. ¿Para qué? Para recuperarnos física y psíquicamente, ¿sí? Esa es la finalidad de este instituto. También, por supuesto, pasar tiempo con la familia y proyectarnos en la vida social, ¿sí? En algunos casos se habla del derecho al ocio y al esparcimiento, también lo van a encontrar regulado como derecho al ocio y al esparcimiento. Pregunta, ante este principio, ante este fundamento, ¿podrían las vacaciones ser sustituidas por dinero? Es decir, ¿podría eventualmente el trabajador pedirle al empleador, no, por favor, señor empleador, este año no me tomo vacaciones, páguemelas nada más? ¿Podrá el trabajador pedir eso? Y no, Creo que no, profe, no lo porque no satisface, digamos. no satisface la finalidad que es justamente el descanso. Exactamente. No satisface la finalidad, por supuesto, y no se cumpliría con el principio de goce efectivo en el cual se traduce, ¿sí? Entonces acá rige este principio de goce efectivo de las vacaciones. Entonces, por un lado no podrían ser compensadas en dinero, o por ejemplo tampoco podrían ser sustituidas por otra especie de concesión, tampoco, ¿sí? ¿Podría renunciarlas? ¿Qué dicen? Y yo creo que no.
¿En base a qué? No, profe. En base a este principio, bien, en base a este principio y en qué otro principio, en base a qué otro principio. Que ya hemos Que estudiado en el día no, 1. el principio de irrenunciabilidad de estos derechos, ¿no? Exactamente, el principio de irrenunciabilidad, exactamente. Bien, hay un solo supuesto que ya lo vamos a ver, que es una excepción al principio, ¿sí? Que sí se va a poder compensar en dinero y es en el caso cuando el trabajador no las puede gozar las vacaciones porque el contrato se extingue por cualquier causa, ya lo vemos, ¿sí? Es en el único supuesto. Esperen que acá me fui para admitir y acá seguimos. Bien. Entonces está claro hasta acá, ¿sí? Está claro que este principio de goce efectivo en qué se traduce. Y la excepción que ya la vamos a ver. Ahora, antes de entrar a eso, vamos a conceptualizar. Acá tenemos un concepto bastante abarcativo de todas sus características, las características de este instituto. ¿Sí? Lo vamos a leer. Dice, es el derecho, las vacaciones anuales, es el derecho de rango constitucional convencional del trabajador de gozar efectivamente de un descanso anual y remunerado por un periodo continuo de tiempo que no podría fraccionarse, ya lo vamos a ver después esas pequeñas posibilidades, salvo ciertos supuestos que varían en función de la antigüedad y condicionado el cumplimiento de servicios efectivos durante un lapso mínimo para gozar del periodo completo, ¿sí? Ahora, todo esto que está acá en el concepto, ¿sí? Lo vamos a ir desarrollando y esto está previsto en los artículos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a ver en el artículo 150 el periodo mínimo y continuado de descanso anual remunerado ordinario, ¿sí? Y acá vemos que el periodo que se le otorga de descanso, que es continuado y es mínimo, ¿sí? Mínimo, por debajo de eso, mínimo significa que mínimo inderogable, por debajo de eso no se puede, ¿no es cierto?, acceder al descanso. Porque si no se violaría que si el empleador da un periodo menor a este mínimo, ¿qué pasaría? ¿Se violaría qué? ¿Me escuchan? ¿Puedes repetir, profe? Si el empleador, ¿sí? Acá la ley me dice que en las vacaciones se compone de un periodo que es mínimo, ¿sí? Una cantidad mínima de descanso. ¿Qué pasa si el empleador le da menos cantidad de ese periodo mínimo? ¿Violaría qué? Un derecho, profe. Más específicamente, unidad 1. Violaría ¿el qué? El contrato. El profe. contrato. Más que el contrato. El concepto de orden público laboral. Violaría el orden público laboral, ¿sí? Que está constituido, eso lo repasan después, por el conjunto de normas indisponibles, inderogables para la voluntad de las partes, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿cuál es ese periodo mínimo y continuado de descanso? Perdón. Esperen que lo voy a agrandar un poquito. Esperen. Ahí está en toda la pantalla. Bien, ahí tienen un cuadro, ¿sí? Que varía ese periodo mínimo y continuado, que se traduce en días corridos, según en función de la antigüedad del trabajador, ¿sí? Y esa antigüedad del trabajador, que está en esa escala, se computa
al 31 de diciembre del año que correspondan las vacaciones que se va a tomar, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo, el cómputo. Pero acá veamos primero la tabla, ¿sí? Acá gráficamente tenemos hasta 5 años de antigüedad, le corresponderán 14 días de vacaciones, 14 son días corridos. Más de 5 hasta 10, 21, y se va incrementando así de 7 en 7. Más de 10 hasta 20, 28, y más de 20, 35 días, ¿sí? El menor, el periodo mínimo es de 15 días, artículo 194. Cómputo de la antigüedad. Esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo, acá les traigo 2 ejemplos. Sobre todo al momento de que yo tenga que hacer una liquidación o un reclamo, ¿no es cierto? Ya sea para que me paguen las vacaciones, me otorguen las vacaciones, o para que me paguen las vacaciones cuando se dé el supuesto excepcional del que les hablé, cuando se las paga, cuando se extingue el contrato, ¿sí? Bueno, ya vemos ese supuesto. Pero ahora me interesa que sepamos cómo se computa, ¿sí? Entonces dijimos que la cantidad de días de vacaciones va a depender de la antigüedad del trabajador, computada al 31 de diciembre del año al cual corresponde su goce, independientemente de la época en que comience a gozarla, porque puede comenzar a gozarla antes del 31 de diciembre o puede comenzar a gozarlas después del 31 de diciembre del año al que corresponde, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo. Vacaciones del año 2022, supongamos, ¿sí? Del año pasado. Supongamos que en este ejemplo el trabajador va a comenzar a gozarlas el lunes 10 de octubre de 2022. A esa fecha, su antigüedad es de 4 años, 11 meses y 29 días, ¿sí? Considerando su fecha de ingreso, ¿no es cierto? Estamos en un supuesto. Esa antigüedad es menor a 5 años, porque son 4 años, 11 meses y 29 días. Si consideramos así, literalmente, vamos a decir, si volvemos a la escala, si es menor a 5, que le corresponderían ¿cuánto? 14 días, ¿sí? Pero no le va a corresponder 14 días, sino que le va a corresponder los 21 días, la escala siguiente. ¿Por qué? Porque su antigüedad no se va a computar al 10 del 10 del 22, sino que se va a computar al 31 del 12 del 22. Entonces, si yo la extiendo al 31 del 12 del 22, él ya logra más de 5 años, ¿sí? Y por ende, esas vacaciones, él va a poder gozar ya de los 21 días de vacaciones. Por lo contrario, sucede en el ejemplo que está titulado como ejemplo 2. Ahí, en este caso, el trabajador comienza a gozar el 16 de enero del 2023. A esa fecha su antigüedad será de 5 años, 0 meses, 3 días. Es mayor a 5 años. Pero, ¿qué pasa? Lo mismo que lo anterior, pero al revés, digamos. No logra ahí tener, al 31 de diciembre, no logra tener 5 años. ¿Sí? Lo logra tener recién el 16 de enero cuando él las va a comenzar a gozar, pero como dijimos, no es independiente del comienzo del goce de las vacaciones, ¿sí? Entonces nos retrotraemos al 31 de diciembre y hasta ahí llegamos con la antigüedad. Y según lo que tenga hasta ahí, vamos a computar los días que le corresponden, ¿sí? En este caso, le va a corresponder, por su antigüedad, el 31 de diciembre del 2022, menor de 5 años, le va a corresponder 14 días. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Profe, Entonces, disculpe, yo tengo una duda. sí. Diga. Las vacaciones no se dan, por ejemplo, supongamos que el trabajador, la persona que trabaja, ¿no? Empezó Sí. a trabajar y se le computaron las vacaciones del año 2022. Sí. Y no le dijeron el año 2022 tenés tantos días de vacaciones para tomarte en el año a partir de, por ejemplo, octubre 2023 o 2022. Uh-huh. No sé si se entiende la pregunta. Perdón, volvés, no te entendí. Supongamos que una persona trabajó, ¿no? Tienes cierta cantidad de años de antigüedad, como en el ejemplo, Sí. y no le tendrían que haber avisado desde la empresa que tiene tantos días de vacaciones para tomarse. Sí, hay una obligación que ya la vemos más adelante, le tienen que avisar. Si no, claro. si no le avisan, el trabajador se la tiene que tomar. Claro, pero lo que yo voy es que
si le avisaron que de vacaciones del año 2022 tenía estos 14 días, más Sí, allá de que se las tome no recuerdo, más allá que se las tome en octubre o en enero a las vacaciones, ¿no sí. siguen siendo los 14 días de las vacaciones del Sí, año pasado? claro, van a ser los 14 días. Más allá es lo que estábamos viendo en el ejemplo. O sea, Ah, disculpe, no lo entendí bien, perdón, perdón. ¿se entiende? Más allá Sí, de, sí. por eso, lo que manda acá, lo que rige cuántos días de vacaciones es el tiempo de antigüedad. Y si ya sea que se las tome antes o después de ese día, de ese de diciembre, le va a corresponder lo que corresponda. O sea, por ejemplo, el 14 días si es el ejemplo 1. Claro, claro. Ah, perdón, no ¿Sí? había ¿Era entendido bien. eso? Muchas gracias. Sí, era eso, era eso. Era que Bien. ya estaban la cantidad de días pactados, que no, independientemente de cuándo se las tomaba. Claro, no el pactado, sino el que corresponde, que sería Claro, el el legal. correspondiente. Salvo que se haya Ah, bien. pactado uno mayor, bueno, eso se puede también. Ah, bien, bien, bien. Muchas gracias, era eso. Exacto. Bien, y el problema es que si él no se las toma, las pierde hasta el periodo que establece la ley, ¿sí? Que si no se las toma hasta el 30 de abril es el periodo de vacaciones. Si no, las tiene que reclamar, ¿sí? Al empleador para que se las dé. Si no, se las pierde, caduca su derecho, ¿sí? Y no lo va a poder cobrar después. Bien, salvo el supuesto que vamos a ver más adelante. Bien, acá traemos como un ejemplo de lo que sucede a través de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Donde si contiene mayores beneficios que los establecidos en el régimen general, se van a aplicar, ¿sí? Conforme al artículo 7 al 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que eso ya lo vimos cuando vimos los principios generales, ¿sí? Pueden contener estos convenios plazos mayores, o si el cómputo será en días hábiles en lugar de días corridos, ahí claramente vemos que es en beneficio del trabajador. A ver, veamos qué tengo acá como ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos Convenio Colectivo de Trabajo 736 del 16 UTEDIC, ¿sí? Que es para las organizaciones no gubernamentales, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, ¿sí? Para esas entidades se aplica. Y ahí, por ejemplo, en el primer tramo de la antigüedad, hasta 5 años, se contempla 16 días corridos en lugar de los 14, ¿sí? Para darles un ejemplo. A ver, acá tenemos Edelar, convenio colectivo 88707 de empresa, Edelar S.A., que es la empresa que presta el servicio de luz en La Rioja, ¿sí? Para los de más de 20 años de antigüedad contempla 30 días hábiles de vacaciones, lo cual equivalen a 42 corridos, ¿sí? Es más beneficioso. Después también establece algo particular, por ejemplo, dice, los periodos antes mencionados se extenderán en un día corrido cuando el trabajador acredite de manera fehaciente que se trasladó en sus vacaciones a más de 500 kilómetros de su lugar habitual de trabajo, ¿sí? Y así ustedes van a ir viendo en cada convenio colectivo distintas regulaciones, ¿sí? Y siempre chequeando que esa regulación, por supuesto, sea más favorable al trabajador. Por eso les decía al principio de la clase que tenemos distintos convenios colectivos, ahí les damos unos ejemplos, ¿sí? Con un trabajo que hizo el profe Maguna, de cómo están regulados el instituto en otros convenios colectivos de otras actividades, artes u oficios. Los requisitos para el goce, esto también es muy importante, que están en el artículo 151. Tiene que tener una prestación de tareas efectivas mínima en el empleo, ¿sí? Si no llega a esa cantidad mínima, va a ser distinto el cómputo de las vacaciones, ¿sí? Se van a computar un día de vacación por cada 20 días de trabajo, ¿sí? Entonces, y la prestación mínima requerida es que debe haber prestado servicio la mitad de los días hábiles del año calendario, ¿sí? Se computan los días que no presta servicio por una licencia legal o convencional, enfermedad, infortunio, ¿sí? O otras causales no imputables al trabajador. No se computan permisos sin goce de sueldo, porque acá se lo equipararía a una inasistencia.
Las inasistencias injustificadas, suspensiones por razones disciplinarias, no se van a computar para esta cantidad mínima que requiere la ley, ¿sí? Excepciones al periodo continuo. Bueno, es lo que habíamos dicho cuando vimos el concepto, que había algunas excepciones a este periodo continuo, que puede tratarse del fraccionamiento, es decir, en vez de ser continuo, se va a fraccionar ese periodo, por ejemplo, de 14 días se fracciona, o puede ser que se acumule una parte de un periodo al año siguiente, ¿sí? Eso está regulado. La acumulación en el artículo 164, que prevé que un tercio se puede acumular al periodo siguiente, ¿sí? Y por acuerdo de parte, tiene que haber el acuerdo, ¿sí? Después, las vacaciones y licencia por matrimonio, a opción del trabajador. También se pueden acumular las vacaciones y licencia por matrimonio. Entonces, se va a correr ese periodo de vacaciones a la licencia. Por ejemplo, el convenio de DELAR nos dice, la solicitud deberá hacerse con no menos de 30 días de anticipación, esa solicitud de acumulación. Por eso es importante siempre, acá le queremos más que todo remarcar, más allá de la casuística, es remarcarle que siempre yo tengo que estar atento cuando estoy asesorando o estoy resolviendo un caso, de ver qué dice sobre el instituto que estoy por reclamar o por hacer valer, qué dice el convenio colectivo en cada caso, ¿sí? Bien, eso en cuanto a acumulación. Y en cuanto a fraccionamiento, esto está librado a la disponibilidad colectiva. ¿Qué es esto, la disponibilidad colectiva? La ley permite que se produzca este fraccionamiento, pero lo difiere para que las pequeñas y medianas empresas lo establezcan expresamente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta posibilidad de que puedan fraccionarse en 6 días hábiles continuos si lo habilita el convenio colectivo. O sea, tiene que haber un convenio colectivo, ¿no es cierto?, que establezca ese fraccionamiento, ¿sí? Por eso se habla de disponibilidad colectiva, es decir, las partes del derecho colectivo del trabajo, que nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuáles son las partes, ¿no es cierto?, por un lado los sindicatos, por un lado, por una parte, y por la otra parte los empleadores, se iban a acordar a través de un convenio colectivo, ¿sí?, esta posibilidad. Acá tenemos otro ejemplo, el convenio, por ejemplo, de hoteleros y gastronómicos, está establecido. Hay un capítulo especial de pymes, hay un capítulo especial de pyme en este convenio, 389, que me establece este fraccionamiento en 6 días hábiles continuos, ¿sí? Pero está puesto en el convenio. Si no está puesto en el convenio, no rige. DELAR dice, la empresa podrá otorgar cuando el trabajador lo solicite hasta 5 días de permisos al año a descontar de la licencia anual por vacaciones. Hasta 5 días de permiso al año. ¿Se aparta de la ley? ¿Qué dicen ustedes con esto? A ver, ¿qué pasa acá? Acá hay algo especial que está regulando, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se apartará de la ley? O sea, es como que establece que se va a descontar. Supongamos, tiene 14 días de vacaciones, supongamos. De esos 14 días, para permisos particulares, se supone que es esto, no establece expresamente, pero para permisos particulares, para hacer algún trámite, por ejemplo, ¿sí? Se le va a dar esos permisos, pero se le descuentan de la licencia. Hay que ver eso. No sé si está muy bien en consonancia con el fin y el fundamento de las vacaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero ¿qué se hace entonces en ese caso? Como que no es que, o sea, ¿se puede? Y estaría, para mi punto de vista, eso está establecido así. Para mi punto de vista, estaría yendo en contra del principio de goce efectivo de las vacaciones y del fundamento. ¿Se acuerdan que dijimos, no? Sí.
que cada instituto tiene un fundamento. Y ya vamos a ver cuando veamos colisión de instituto, y ahí quizá les quede más claro, ¿sí? Se podría cuestionar eso en la empresa, esa disposición. Es raro que esté homologada, que esté homologado el convenio. Pues recuerden que todos los convenios están homologados. Muchas veces los acuerdos homologados suelen tener expresamente algunas observaciones de parte del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Por lo cual puede estar establecido que no está en vigencia, que no se homologa esa parte de ese acuerdo. Habrá que verlo en cada caso, ¿no es cierto? En este caso no dice nada, no se dice nada al respecto en la homologación, ¿sí? Después, ¿qué tenemos acá? El convenio 389 dice: la empresa, por razones operativas y con consentimiento del trabajador, podrá otorgar la licencia anual de vacaciones en forma fraccionada, observando el criterio de que las fracciones no sean inferiores a 7 días corridos. Acá también, que las vacaciones hay que ver si se aparta de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Sí, habría que ver. Sí, en principio para mí se Eso estaría... sería como que le pueden dar una semana y después de un tiempo otra semana, ¿sí? Claro, exactamente. O sea, que el fraccionamiento no sea inferior, como que no lo fraccionen, por ejemplo, si son 14 días, lo que está diciendo ahí en realidad es, supongamos por ejemplo 14 días. Dice que si son 14 días, dice, no se pueden fraccionar en menos de 7. O sea, no le podría dar 6, 3 y 3. En ese caso le tendría que dar 7 más 7. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces está reglamentando de alguna manera este fraccionamiento de las vacaciones, ¿sí? Pero para las pymes se puede fraccionar solamente. Y acá hay que ver si este convenio es... Ah, sí, este convenio está para las pymes solamente, ¿sí? Porque es el 389, perdón, ¿sí? El 389 hay un capítulo especial para las pymes que establece este límite de fraccionamiento, ¿sí? En menos de 7 días no se puede fraccionar, ¿se entiende? Si fueran 21 días de vacaciones, por ejemplo, no podrían darle 3, 5, ¿me entienden? Y 12, qué sé yo, y sumo el total. ¿Sí? Lo dije así en general. Pero no menos de 7 días cada fracción. ¿Se entiende? No menos de 7 días cada fracción. Hasta llegar al total que le corresponde. Bien. Profe, Sí, dijo que el fraccionamiento es solamente para las pymes. para las pymes. Sí. Y sujeta a la disponibilidad colectiva. Tiene que estar previsto en el convenio colectivo como lo está en el 389 que estoy citando de hoteleros. ¿Sí? O sea, solamente las pymes pueden fraccionar las empresas, tipo otro, o no sé, pueden fraccionar las vacaciones, digo, otro tipo de empresas no podría. No. A otro tipo de empresa no. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, mientras esta disposición, estamos tratando la del 7 días corridos, esté prevista para las pymes, estaría dentro de lo que establece la ley, ¿sí? Si no, no. Si no, estaría en contra de lo que dice la ley. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, comienzo de las vacaciones lo encontramos en el 151, segunda parte, ¿sí? Van a comenzar el día lunes o hábil siguiente si el lunes es feriado. El trabajador que labora en días inhábiles, las vacaciones inician el día siguiente al del descanso semanal, ¿sí? O siguiente hábil si este fuere feriado. Época de otorgamiento, ¿sí? Acá tienen un gráfico, que eso está en el artículo 154, ¿sí? Está desde el 1 de octubre, la regla general que establece la ley, del 1 de octubre, 1 de octubre hasta el 30 de abril, es el periodo, ¿sí?, que debe otorgarse las vacaciones, y dice que por lo menos en una temporada de verano, cada 3 periodos se debe otorgar en esa época, ¿sí? También el matrimonio se las deben otorgar conjuntamente, ¿sí? Salvo que se afecte notoriamente el normal desenvolvimiento de la empresa. En el convenio de vigiladores, por ejemplo,
habla de este periodo entre el 1 de enero, prevé que las vacaciones las pueden tomar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, o sea, es más beneficioso para el trabajador ese periodo, ¿sí? Por eso acá hablamos de disponibilidad colectiva con autorización de la autoridad administrativa, ¿sí? Entonces vamos a tener un periodo más amplio para que o un periodo distinto también para que goce de las vacaciones. Por ejemplo, en vigiladores, EDELAR, hoteleros. Después tenemos en EDELAR, elimina la condición de notoriedad, ¿sí? Cuando regula lo que mencionamos en relación al matrimonio, que se las puede otorgar en conjunto, este convenio de EDELAR, por ejemplo, elimina la condición que sea notoriamente, ese requisito de notoriamente que se afecte el normal desenvolvimiento. Entonces, ahí en ese caso dice no se las van a otorgar en forma conjunta del matrimonio. Un poco más regresivo eliminar ese requisito notoriamente, ¿sí? Comunicación del inicio. Se tiene que comunicar el inicio de las vacaciones por escrito, ¿sí? Acá hay ya un requerimiento formal, específico, para el empleador que debe cumplir, ¿sí? Lo debe hacer por escrito, con una anticipación de 45 días, ¿sí? Y cuando hablamos de disponibilidad colectiva, decimos que lo pueden regular de otra forma. Por ejemplo, EDELAR habla con 30 días de antelación, ¿sí? Y habrá que observar ese plazo que establece el convenio. ¿Qué pasa si el empleador no cumple, vencido el plazo de 45 días, ¿sí? El trabajador tiene derecho a gozar de las vacaciones y las debe tomar de modo que se cumplan hasta el 31 de mayo. Eso está así, los plazos expresamente establecidos en la ley, en los artículos que estamos viendo, ¿sí? Y se requiere la notificación fehaciente. Esta comunicación debe ser fehaciente para las partes. Bueno, acá hay un ejemplo de una comunicación de las vacaciones, ¿sí? Señor tal, comunico a usted que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, el periodo de descanso anual que le corresponde por el año 2021 es de 21 días corridos, comenzando desde el día lunes 6 de enero de 2022 hasta el domingo 26 de enero de 2022 inclusive, por lo que deberá reintegrarse sus tareas habituales el día lunes 27 de enero de 2022. Como para que no queden dudas, se le establece expresamente qué día tienen que reintegrarse. Que sería lo recomendable, ¿no? Redactar de esta forma la comunicación. Las retribuciones correspondientes a sus vacaciones les serán abonadas por adelantado de acuerdo al artículo 155, ya lo vamos a tratar, este tema de cómo se remuneran las vacaciones más adelante. Importes que estarán a su disposición en el lugar habitual de trabajo el día hábil inmediato anterior a la iniciación de las mismas. Sin otro particular, les saludo atentamente, queda usted debidamente notificado. Un ejemplo. Bueno, acá vamos a ver a continuación el supuesto que hablábamos, que les anticipé, que es una excepción al principio de goce efectivo, ¿sí? O al principio que no son compensables en dinero. Entonces acá va a ser el supuesto donde sí se van a abonar las vacaciones, ¿sí? Y es en el caso de la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa. En este caso, lo que va a cobrar el trabajador va a ser una indemnización por vacaciones no gozadas, ¿sí? ¿Cuál es el fin? Como dijimos, es una excepción al principio de que no son compensables en dinero. ¿Por qué? Porque el trabajador se extingue el contrato de trabajo y él no tuvo la posibilidad de gozarla, ¿sí? Entonces, por eso es que se le permite que se sustituyan en dinero. Técnicamente y jurídicamente, este concepto que él va a cobrar como vacaciones, en realidad tiene la naturaleza de una indemnización, por eso hablamos de indemnización de vacaciones no gozadas, ¿sí? Es decir, no es remuneración por vacaciones, sino que es una indemnización por vacaciones no gozadas al haberse extinguido el contrato, ¿sí? ¿Se entiende? No pudo gozarla y se sustituye,
se compensa acá, ¿sí? En este caso se compensa en dinero, ¿sí? Y se le abona esta indemnización por vacaciones no gozadas, que va a ser equivalente al salario correspondiente, como dice acá, al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajado más SAC sobre vacaciones no gozadas, que ya les explico. Acá es la forma de cálculo, es muy fácil. Después ustedes lo ven tranquilos en su casa, ¿sí? Y esto lo van a practicar, posiblemente sea el contador el que les dé ejercicios con respecto a los cálculos, ¿sí? Y sobre todo, les puede dar esto de vacaciones no gozadas cuando veamos extinción del contrato, ¿sí? Pero este cálculo proporcional se lo puede hacer también cuando el trabajador inició no solamente la extinción, sino este cálculo proporcional lo podemos llegar a hacer cuando el trabajador inició su relación laboral en un día que no coincidía con el primer día hábil del año, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esta proporción, ¿sí? Para determinar cuántas vacaciones le voy a cómo le voy a pagar por el periodo de fracción trabajada, ¿sí? Puede llegar a ser, ¿no es cierto? Pero normalmente, ¿sí? Y esas las va a tener que gozar, después las va a gozar, ¿no es cierto? Pero también se pagan y para pagarlas se puede estar estableciendo esta cantidad de días proporcionales con esta regla de 3 simple. Pero para no marearlos, vamos a volver a reiterar el concepto. Las indemnizaciones por vacaciones no gozadas se va a dar como un supuesto de excepción a la extinción del contrato de trabajo cuando se extinga por cualquier causa y va a ser proporcional, ¿no es cierto?, a los días trabajados. Esa vacación que se le va a pagar va a ser proporcional. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo a los fines del cálculo? Ahí, al margen izquierdo, ustedes tienen unos datos, suponiendo un caso en particular, donde te decimos que el trabajador tenía una antigüedad el 31 de diciembre de 5 años y un día, ¿sí? Por esa antigüedad le corresponderían como vacaciones, de acuerdo a la tabla del artículo 150, 21 días de vacaciones corridos, y la extinción se produjo el 31 de marzo de 2022, ¿sí? Yo tengo que contar cuántos meses o días trabajados en el año, ¿sí? Porque yo solamente le voy a indemnizar, ¿sí?, la fracción del año trabajado en la que estoy, en el año 2022, ¿sí? En este caso, él tenía 3 meses o 90 días, ¿sí? Les pongo los dos porque acá en el ejemplo tenemos dos formas de hacer los cálculos, ya sea con meses o con días, ¿sí? De las dos formas es válido, ¿sí?, hacerlo. Entonces, vamos a hacer primero, para el primer cálculo que yo tengo que sacar, es cuántos días de vacaciones proporcionales le corresponden en ese año 2022. No le va a corresponder 21 días, ¿sí? Le va a corresponder menos cantidad de días. Entonces, básicamente acá, la regla de 3 simple, que está a la izquierda, vamos a ver, por 12 meses, o sea, por 12 meses, por un año de antigüedad, no por un año de antigüedad, sino por 12 meses de trabajo, ¿sí? Así se hace el cálculo, le corresponderían 21 días, ¿sí? Si él hubiera cumplido los requisitos de la ley, si los requisitos de mínimo, el plazo mínimo más de la mitad de los días hábiles del año, le corresponderían 21 días. Pero acá nosotros lo traducimos a 12 meses, ¿sí? Para hacer la regla de 3 simple. Por 12 meses, ¿sí?, se redondea, le corresponderían 21 días. Pero como él en este año solamente trabajó 3 meses, le va a corresponder, en las vacaciones 2022, le corresponderían 5,25 días. Y es esos 5,25 días que yo le voy a pagar. No le voy a pagar 21 días. Por eso es el 156, me dice este concepto de que se pagan vacaciones proporcionales. Y la proporción se saca de esta forma, ¿sí? Lo mismo lo puedo hacer en vez de usar meses, puedo usar días. 365 días, que son los días que tiene el año, le corresponderían 21 días, pero en el caso, siempre si uso, no puedo mezclar meses y días. Si trabajo con días, abajo coloco días. Entonces, en vez de poner 3 meses, coloco 90 días, que equivale a 3 meses, ¿sí? Le va a corresponder X. Entonces hago la regla de 3 simple. 90
por 21 dividido entre 65 me da 5,17 días. Y eso es lo que yo voy a pagarle a este trabajador. Ahora, ¿cuánto es el valor de un día de vacación? ¿Sí? Que es el segundo cálculo auxiliar que yo tengo que hacer. ¿Cómo se saca? Es diferente el cálculo del día normal, que eso, no sé si ustedes ya vieron con el contador en remuneración cuánto sale un día normal. ¿Lo vieron? Pregunto. Yo no les sabría decir porque no fui a la clase ese día, rendíamos más tarde. Ah, No, profe, con el contador vimos la unidad 6, ¿cuál es la unidad 6? Perdón. remuneración. ¿La Pero vieron? no, sí, esa vimos, pero no recuerdo, la verdad, si por día, o sea, si nos mencionó eso. ¿No hicieron todavía práctica con el contador de remuneración? No, profe. Ah, bueno. Bueno, Profe, en la clase pasada vimos remuneración, hicimos algunas cosas prácticas, pero en cuanto, digamos, a las liquidaciones del trabajador, al salario mínimo vital y móvil, esas cosas, no vimos el pago de un día. ¿no vieron cuánto es el cálculo de un día de remuneración? Bueno, a lo mejor después el contador tenga previsto otros casos para que les dé. Hicimos tipo mensual, profe. ¿Cómo lo hicieron? A ver, por ejemplo. ¿Sí se acuerdan? Hicimos como que el salario era de 180.000 y teníamos que sacar, eh, por Claro, ejemplo, lo que los descuentan por jubilación y todas Bien. esas Claro, cosas. el recibo de claro, vimos sueldo. lo que era salario laboral, previsional y los descuentos que se hacían por aportes legales y demás. Ah, bien, bien. Claro, vieron una liquidación, ¿sí? Pero no vieron, digamos, con detalle, digamos, cuánto cobraba por día, eso no lo vieron. No, no importa, lo van a ver después. Seguramente después les haga algún ejemplo, ¿sí? Sí, ustedes lo que vieron es un salario mensual de tantos pesos y después les hicieron los descuentos de ley, ¿no? Eso es lo que practicaron. Claro, Sí, sí, profe, como usted dice. Los aportes, las contribuciones, eso vieron, ¿no es cierto? Con el contador. Bueno, está bien. A ver, es muy sencillo y básico. Para determinar el valor de un día normal, ¿sí? ¿Cuánto vale un día? Yo simplemente lo que tengo que hacer para los trabajadores mensualizados, que damos ese ejemplo que es más fácil de dar, se divide el sueldo en 30. ¿Sí? Y así sencillamente saco el valor día normal. Esto les explico porque para saber cómo se calcula el valor día vacacional, que acá nos interesa, ¿no es cierto?, para poder sacar y hacer este cálculo proporcional, yo el salario mensual lo voy a dividir en lugar de 30 en 25, eso es todo, ¿sí? Y van a ver ustedes que cuando ustedes cada vez que al salario mensual, supongamos que el salario mensual sea de 300.000 pesos, ¿sí? Si lo divido en 30, ¿cuánto me da? A ver, 300 dividido en 30, ¿cuánto me da? Si lo pueden sacar rápido así. 10.000, profe. 10.000. Y dividido en 25, ¿cuánto me da? 12. 12. ¿Sí? ¿Cuánto me da más? ¿Dividiendo en 30 o dividiendo en 25? Dividiendo Dividiendo en 25. Dividiendo en 25. Justamente, hay un plus que normalmente lo van a encontrar en los manuales, como el llamado el famoso plus vacacional, que es este. Es el hecho de la vacación se cobra un poco más. Por eso se usa el divisor 25. Es distinto al sueldo mensual. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo así rápido. El trabajador se toma las vacaciones en enero, ¿sí? Enero tiene 31 días. Le corresponden, supongamos, 21 días de vacaciones, ¿sí? En ese mes, el empleador le va a liquidar
supongamos que se toma los últimos días de enero, ¿sí? Los últimos 21 días. Por los primeros 10 días de enero, el empleador le va a pagar el salario mensual dividido en 30 por 10, por esos 10 días, ¿sí? O sea, se le va a pagar usando el divisor 30. Para los 21 días restantes, le va a pagar en concepto de vacaciones, los 21 días de vacaciones le va a pagar el salario mensual dividido en 25, ¿sí? ¿Se entiende? Son dos formas distintas de hacer el cálculo de la remuneración. Eso es en cuanto a que si el trabajador, ¿no es cierto?, está trabajando, le corresponde los 21 días y le hace el pago del haber en concepto, ese sería en concepto remunerativo, ¿sí? Porque el trabajador está trabajando, el contrato está vigente, ¿sí? En cambio, lo que estamos viendo acá es cómo se calcula, ¿no es cierto?, la proporción al que le tienen que pagar, pero ya va a ser en concepto indemnizatorio, que es distinto al concepto remuneratorio. ¿Cuál es la diferencia entre un concepto remunerativo e indemnizatorio? A ver, ¿se acuerdan? A los fines prácticos, ¿cuál es la diferencia? Y que la indemnización como que busca subsanar un mal, por así decirlo, un daño que se causó. Bien, esa sería una diferencia muy bien en cuanto a la finalidad, porque una cosa, el fin de la indemnización es el que acabas de decir, reparar un daño, ¿sí? En cambio, la finalidad de la remuneración no es reparar el daño, es la contraprestación por el servicio efectuado, ¿no es cierto? Artículo 103. Está bien, pero a los fines prácticos, ¿cómo la diferencia una indemnización de de un concepto remunerativo? Hay uno básico, que es, recuerden, lo deben haber visto, tiene que ver con los aportes y contribuciones, ¿sí? La remuneración Es está verdad que sujeta... vimos con el profe en la clase pasada que nos había dicho que los conceptos remunerativos eran Sí. aquellos que estaban sujetos a aportes y contribuciones, es decir, los relacionados con el trabajo. Y lo no remunerativo era aquello que no tenía relación con el trabajo, o sea, que no estaba sujeto ni siquiera a aportes ni a contribuciones. Exactamente. Y la indemnización es un concepto no remunerativo. ¿Sí? Por lo tanto, muy bien, Gabriela, por lo tanto, no está sujeto a aporte y contribuciones, al ser no remunerativo, perfecto. Y no tampoco, esa es una de las diferencias. Las otras diferencias es que no se los tiene en cuenta a ningún efecto legal. También lo deben haber visto, ¿sí? A los conceptos no remunerativos. Por ejemplo, no son base de cálculo de otros rubros. No van a ser base de cálculo de una indemnización, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, eso ya se los tiene que haber explicado un poco más el contador. Y es importante que lo sepan, ¿sí? Las dos diferencias que acabo de mencionar, que no está sujeto a aporte y contribuciones y que no son bases de cálculo de otros conceptos, como las indemnizaciones, ¿sí? Los no remunerativos no son bases de cálculo de las indemnizaciones, por ejemplo. Ya lo vamos a volver a ver eso cuando veamos extinción, cuando veamos las bases de cálculo, ¿sí? Ya un poco tienen que haber visto cuando vieron, ya tienen que saber esto porque ustedes cuando vieron, sí, ya lo tienen que tener bien, ojo, ya lo tienen que tener bien porque cuando vieron Ley Nacional de Empleo, cómo se hace el cálculo de las multas de la Ley Nacional de Empleo, yo tengo que saber estos conceptos de remunerativo, no remunerativo, porque ustedes ya vieron, y ojo, que tienen ejercicios que yo les dejé de la guía mía con la Ley Nacional de Empleo. Ustedes para poder resolver algunos ejercicios prácticos, más allá que lo mío es más parte legal, más parte jurídica que cálculos en sí mismo, que eso lo ven con el contador.
recuerden ustedes que cuando vieron el artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo, la base de cálculo, había un piso mínimo en el artículo 8 que tenía que ver con la mejor remuneración mensual, normal y habitual, ¿sí? Que esa ya se les tendría que haber explicado el contador, o no sé si ya hicieron ejercicios con esos conceptos. Entonces, repasen, tengan cuidado y tengan bien presente estas distinciones, qué es un rubro remunerativo, qué es no remunerativo, sobre todo a los fines prácticos, sobre todo a los efectos de saber si entran o no en la base de cálculo de tal o cual rubro. Eso es importantísimo, o de tal o cual indemnización, si entra o no en la base de cálculo. Bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Profe, una consulta. Ahí en el artículo 156, cuando habla de esto de las indemnizaciones por vacaciones no gozadas, sí. En caso de la extinción del contrato por muerte del trabajador, los causahabientes tendrán derecho a percibir esa indemnización. ¿A qué hace referencia los causahabientes? ¿Quiénes serían? A los herederos, digamos. A los que tienen derecho a la herencia del trabajador, ¿sí? Porque él ha muerto. Entonces, los que van a cobrar la indemnización, porque él ya está muerto, no va a cobrar el trabajador, sino que va a cobrar los que tengan derecho a la herencia. A eso se refiere, ¿sí? Bien, gracias. Bien, acá, bueno, y acá, entonces seguimos acá. Decíamos que el valor de un día de vacación se calcula considerando el salario mensual dividido en 25, ¿sí? Eso me va a dar el valor de un día. Y a ese valor de un día lo voy a multiplicar por la cantidad de días de vacaciones que correspondan proporcionales, ¿sí? En este caso del ejemplo, si tomamos en cálculo en meses, 5,25 días. Y se toma así, 5,25 días. Se toman esos decimales después de la coma, ¿sí? Siempre voy a poner tal cual como me sale en la calculadora. Después de hacer la regla simple, siempre me va a dar con una coma tanto. Y esa coma tanto yo lo tengo que poner en la calculadora. Entonces voy a colocar. Acá tienen el ejemplo. Base de cálculo, por ejemplo, salario bruto mensual del mes de marzo, 88.000. Ese era el salario mensual. Lo divido en 25, me da 3.520. Y ese 3.520 es el valor día. A ese valor día lo multiplico por 5,5 días de vacaciones que le corresponden proporcionales a este trabajador al que se le extingue el contrato el 31 de marzo del 2022 y que como no pudo gozarla, se las tenemos que pagar. El cálculo da 14.480, es la indemnización por vacaciones no gozadas. A ese rubro indemnizatorio, también se le tiene que abonar además lo que es el sueldo anual complementario por vacaciones no gozadas, ¿sí? Ustedes ya vieron a aguinaldo, ¿no es cierto? Sí, ya lo vieron en la unidad de remuneración o no llegaron hasta aguinaldo. No, profe, no llegamos hasta aquí. Bueno, igual. Tengan presente acá que acá hay un SAC, que es el sueldo anual complementario. Después les va a cerrar acá este puntito cuando vean todo lo que es el SAC, ¿sí? Que el SAC es el aguinaldo, ¿sí? Y cómo se calcula, acá se lo divide al monto que yo ya obtuve, estos 14.480, lo divido en 12 y voy a obtener el sueldo anual complementario de esas vacaciones no gozadas, que va a equivaler en este caso a 1.540. Si no lo vieron se les va a confundir, pero el SAC es un sueldo complementario que se paga en dos partes, es un sueldo más que se paga en dos partes, en junio y en diciembre, el famoso aguinaldo, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen, lo conocen por la práctica. Entonces, ese sueldo anual complementario que se traduce en un sueldo más, ¿sí? Que si bien se paga mitad en junio y mitad en diciembre, yo acá lo que hago solamente es sacar la proporción mensual, la incidencia, digamos, la incidencia mensual de ese aguinaldo, por eso lo divido en 12, ¿sí? Y el cálculo es así de simple, lo divido en 12, ¿sí? Porque tiene que ver con el concepto que también establece la ley del SAC, que implica que es la 12ª parte de la remuneración anual del trabajador,
Entonces, pero no los quiero marear con eso. Cuando repasen SAC, cuando estudien SAC, ya les va a quedar claro esta partecita, que también hay que abonar el sueldo anual sobre vacaciones no gozadas. Bien. A ver, acá tengo, acá hay algo especial en el convenio de EDELAR. EDELAR me dice, esta MRMNH es mejor remuneración, ya la deben saber esta sigla porque ya la vimos en el artículo 8 de la Ley de Empleo, que tiene que ver con la sigla del 245. Mejor remuneración mensual, normal y habitual, significa esta sigla que yo coloqué acá, ¿sí? Dice el convenio de EDELAR que se va a tomar la mejor remuneración mensual, normal y habitual del semestre anterior dividido en 25, más el promedio de horas extras del semestre dividido en 25, ¿sí? Acá hay una particularidad, bueno, en este caso si tuvo horas extra, por supuesto, ¿sí? Que también en la ley de contrato de trabajo también voy a tener en cuenta si tuvo horas extras y las voy a considerar, ¿sí? Pero la distinción acá con respecto a lo que es la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que yo se los traigo para ejemplificar, que en este convenio se establece que se va a pagar en concepto de vacación la mejor remuneración del semestre, ¿sí? Diferente a la ley, dividido en 25 para establecer el valor día de vacación. Es totalmente distinto a lo que dice la ley de contrato de trabajo, que la ley de contrato de trabajo me dice que si es remuneración fija, lo divido al sueldo en 25, al sueldo mensual en 25, acá no. Acá me dice que va a tomar la mejor remuneración, o sea, va a hacer toda una discriminación, va a haber en el semestre anterior, o sea, los 6 meses anteriores a la fecha que va a hacer el cálculo, se va a fijar de esas 6 meses anteriores cuál ha sido la mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Sí? Que hay que saber qué significa todas esas siglas. Cada una de esas siglas tiene una connotación específica y que la debo conocer. También les llamo la atención que tengan que repasar eso. ¿Qué significa mejor remuneración mensual, normal y habitual? Que si bien es un término que lo usamos mucho cuando vemos en extinción del contrato, cuando vemos cómo calculamos la indemnización por despido, también ya lo tendrían que haber visto o lo pueden ver cuando estudien los manuales y en mis casos prácticos cuando vean el artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo, que en el piso mínimo habla de la mejor remuneración mensual, normal y habitual. No nos vamos a detener en eso porque ya se nos va de la temática que nos ocupa en esta unidad. ¿Sí? Bien. Era solamente traerles este ejemplo de EDELAR, que establece el valor día diferente a lo que establece el valor día la ley de contrato de trabajo. Bien. Entonces, pregunto, ¿se entiende el ejemplo cómo calcular las vacaciones proporcionales y cómo las pago? Sí, profe, sí se entiende. Bien, entonces siempre voy a hacer 2 cálculos. El primer cálculo que voy a hacer es de cuántos son los días proporcionales que le corresponden en ese año en que se extingue el contrato, ¿sí? Y que no pudo gozar las vacaciones. Y después que obtuve cuántos días le corresponden, teniendo en cuenta los días trabajados de ese año, recién voy a multiplicar por el día vacacional que, como vimos, tiene un plus. Es decir, que se paga el día vacacional más con un valor mayor que el día normal de trabajo. Bueno, las indemnizaciones por vacaciones no gozadas que estamos viendo está en el 156. Bueno, ahí está puesto lo que comentó la compañera. En caso de extinción por muerte del trabajador lo cobran sus causahabientes. A ver qué traemos acá. Esto es importante, ¿no? Si consideramos como ejemplo que el vínculo se extinguió. Esto es otra cosa importante que tienen que saber. Si consideramos como ejemplo que el vínculo se extinguió un día 30 de abril de 2022 y todavía no había gozado las vacaciones correspondientes al año anterior, 2021, ¿sí?
tiene derecho a que se le indemnicen, pues todavía estaba en periodo de poder gozarla. Eso es importante, ¿sí? Hay que ver hasta, porque tengan en cuenta lo que vimos al principio, hasta cuándo puede gozar él las vacaciones del año anterior, ¿sí? Podía gozarlas hasta el año siguiente, hasta el 30 de abril. Entonces, como todavía tenía derecho a gozarla, puedes pedir que se le indemnice, ¿sí? Cuando todavía está en tiempo de poder gozarla. Caso contrario, ¿sí? Ha caducado su derecho a gozarlas y a cobrarlas. De modo que sí va a poder cobrar solamente las vacaciones no gozadas del 2022, pero las del 2021, si no las gozó y el contrato se extinguió, no en este supuesto que está dando acá, que hasta esa fecha la podría gozar, sino que se extinguió, supongamos que el contrato se extinguió el 30 de julio de 2022, ¿sí? Y él no tomó las vacaciones de 2021, ¿sí? No va a poder reclamar en concepto de vacaciones no gozadas las del 2021, solamente, ¿sí? Porque las perdió, al no gozarlas las perdió, volvemos al principio general, ¿sí? Solamente puede reclamar como no gozadas las del año en curso de donde se produjo la extinción, ¿sí? Bien. Hay muchos casos, esto se lo explicamos así con ejemplos concretos, porque judicialmente, llegado el caso, yo he visto colegas que hacen reclamos cuando se extingue el contrato de trabajo y dentro de los rubros que reclaman con la demanda laboral, colocan el pago, piden el pago como indemnización de vacaciones de 2 o 3 años atrás, y eso es incorrecto, ¿sí? No corresponde, porque se caducaron las vacaciones, ¿sí? Solamente va a corresponder la del año de la extinción del contrato. Bueno, acá está cómo se va a remunerar, por eso esto lo vemos, ya lo vimos. Vimos el caso del trabajador mensualizado, dijimos que se va a tomar el sueldo bruto, incluyendo todos los adicionales, por ejemplo, si tiene presentismo, antigüedad, todo lo que se le pague, ¿no es cierto? En concepto bruto, ¿sí? No el neto queda después de los descuentos, ¿sí? De vengado, tanto en concepto lo fijo, o sea, el sueldo fijo, como los promedios de los variables también entra, si tiene horas extras se hace el promedio, como habíamos visto en el ejemplo de Delar anterior, al momento del otorgamiento dividido en 25, ¿sí? Eso ya lo vimos. Después acá, todo eso está en el artículo 155, ¿sí? Cómo se abonan las vacaciones. También trata de cómo se abona el jornalizado, que es aquel que se le paga por día o por hora. Se le va a pagar, como en concepto de vacación, el jornal de vengado anterior al de comienzo del goce efectivo del día de vacaciones, ¿sí? Ya no se usa acá el divisor 25. El divisor 25 solamente usamos cuando se trata de un trabajador con sueldo mensual, ¿sí? Para el jornalizado no se toma así, sino como dice acá el artículo 155, ¿sí? Y también para el caso de los que están remunerados con otra forma variable, eso lo vieron cuando vieron remuneración, ¿sí? Las distintas formas de remuneración, ¿sí? Se toma el promedio de remuneración de vengada durante el año que corresponde a las vacaciones o los últimos 6 meses de prestación de servicio a opción del trabajador, ¿sí? Eso se va a tomar para remunerar las vacaciones. Entonces va a variar, ¿no es cierto?, según la forma de pago de la remuneración. Y en caso cuando existen horas extras trabajadas, se sigue el método anterior de promedio, anual o semestral, ¿sí? Voy a hacer un promedio de las horas extras según, ¿no es cierto?, sea más favorable al trabajador, anual o semestral. A opción del trabajador, ¿sí? Todo eso está regulado en el artículo 155, es decir, acá estamos viendo lo que es cómo se remuneran las vacaciones. Bien. Recibo por separado, no es obligatorio otorgar un recibo por separado, solamente eso, ¿sí? No establece expresamente la obligatoriedad. Pero como se pagan en un tiempo diferente, ¿no es cierto?, al tiempo en que se liquida el haber mensual, es por ello que normalmente van por recibo por separado, ¿sí? Eso es lo que establece acá esta placa. Colisión de instituto. Bueno, acá
ustedes van a ver distintas situaciones que va a enfrentarse, por decirlo de alguna manera, el instituto de las vacaciones con otros institutos, como por ejemplo las enfermedades, los accidentes, en este caso, o vamos a tener acá otras colisiones, trabajadora con adelanto de parto, preaviso con vacaciones. ¿Qué pasa? Después no lo vamos a ver a todos los casos. ¿Qué pasa cuando, después lo ven ustedes, cuando colisionan esos institutos? ¿Sí? Hay que tener en cuenta como regla, digamos, cuál es la finalidad de las vacaciones. Eso siempre lo tienen que tomar por norte, ¿sí? Por norte que las vacaciones tienen el principio de goce afectivo, ¿sí? Entonces, cualquier colisión con otro instituto va a prevalecer las vacaciones, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta el instituto en sí. Y está regulado todas esas colisiones en cada caso, ¿sí? Por ejemplo, veamos un caso. Enfermedad y accidente. También cuando veamos accidente van a ver cuál es la finalidad de la enfermedad o accidente, ¿sí? Entonces, si el trabajador está enfermo y colisiona con vacaciones, supongamos, ¿qué pasa? Vamos a dar otro ejemplo. El trabajador está de vacaciones, ¿sí? Está gozando de sus vacaciones y sufre una enfermedad o un accidente. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Las vacaciones van a seguir corriendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo, profe? No, Supongamos el caso que un trabajador está de vacaciones, ¿sí? Está en la playa, ¿sí? Se accidenta, sufre un accidente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder seguir gozando de sus vacaciones? Y no, porque seguramente algo le va a imposibilitar seguir gozando, pero yo creo que, o sea, las vacaciones tienen que parar hasta que éste se recupere. Exactamente. Es uno de los casos que está en el punto 2. La vacación se va a suspender hasta que el trabajador se restablezca para que pueda cumplirse el fin del instituto, ¿sí? Y lo mismo viceversa, ¿sí? Él no puede gozar de sus vacaciones cuando está enfermo. No le puedo yo decir, bueno, supongamos que está con la enfermedad, le da derecho a una licencia, ¿sí? La enfermedad del accidente inculpable, que ya lo vamos a ver después, le va a dar derecho a una licencia, ¿sí? Él, durante ese plazo de licencia, no le puede el empleador decir, tómate las vacaciones ahí, no. Ahí se da la colisión de los institutos, ¿sí? Bueno, sobre esto regula, bueno, está acá en el 155, ¿sí? Y van viendo los distintos casos, ¿sí? Preaviso, que este preaviso no lo vimos todavía, lo ven después cuando veamos preaviso de la extinción del contrato de trabajo también. ¿Qué sucede entre el preaviso y las vacaciones? Artículo 239, ¿sí? Bueno, lo ven ustedes porque estamos con poco tiempo, hay otros casos, ¿sí? Suspensión, ¿qué pasa cuando colisionan las vacaciones con la suspensión? También lo ven después tranquilos. Acá en este caso estoy hablando del convenio de DELAR, tengan presente ahí las placas, si estoy dando el ejemplo de algún convenio en particular o estoy hablando de la ley. Acá estoy hablando de la ley, en esta placa, donde vemos la colisión entre una suspensión disciplinaria y las vacaciones, o la suspensión por fuerza mayor y las vacaciones, ¿sí? Y en esta placa estamos viendo colisión de instituto, pero ya en un convenio colectivo. Bien, eso en cuanto a vacaciones. Ahora vamos a pasar, en los poquitos minutos que nos quedan, a dar así un pantallazo nada más de las licencias especiales, que es el otro punto. Antes de pasar, ¿está claro el instituto de las vacaciones? ¿Se entendió lo que vimos hoy? Profe, Sí, diga. usted dijo que cuando estaba enfermo y le correspondían las vacaciones, Sí. se le da licencia hasta que se pueda recuperar y luego de eso se le dan las vacaciones. Claro, prevalece ahí el instituto de la enfermedad, ¿sí? Porque, por lógica, ¿no es cierto? Él, si está enfermo, no va a poder gozar de sus vacaciones para lograr recuperarse físicamente. Está bien, también él va a descansar en las vacaciones, pero son dos institutos distintos, ¿sí?
con finalidades distintas. En la enfermedad se tiene que recuperar de esa lesión que tuvo, de ese accidente que tuvo, de esa enfermedad que tuvo específica, ¿sí? En cambio, en las vacaciones se tiene que recuperar psicofísicamente de todo el trabajo, del estrés que significa el trabajo en sí, ¿me entiendes? Entonces no las podemos superponer. ¿Mm? Exactamente. Va a tener que terminar esa licencia por enfermedad para recién hacer efectivo el goce de las vacaciones. Bien. Las licencias especiales, ¿sí? Estas licencias están relacionadas con otros motivos de la vida de las personas que se estiman atendibles y que lo van a eximir al trabajador de prestar sus servicios, ¿sí? Sin perder el derecho a cobrar su remuneración, ¿sí? Y estas contingencias son contingencias de la vida que, como hablamos, ¿se acuerdan cuando dábamos el concepto, si es que los di con ustedes, el concepto de contingencia de la seguridad social? Sí, lo vimos cuando vimos el tema del pantallazo inicial de lo que es la seguridad social. Acá también se trata de una contingencia, o sea, un acontecimiento que puede ser bueno o malo, que va a justificar la ausencia del trabajador, ¿sí? Y que la ley lo considera atendible, ¿sí? Y entonces va a justificar que el trabajador no vaya a trabajar. ¿Mm? En la ley de contratos de trabajo están previstos en los artículos 158 al 161 y los convenios colectivos de trabajo también prevén licencias más extensas o por situaciones no previstas en la ley, que también hay que tenerlas presentes, ¿sí? Pueden ser con goce de haberes esas licencias o pueden ser sin goce de haberes, ¿sí? Hay que distinguirlo a estas licencias con ciertos permisos que tienen que ver con, que son por tiempos más acotados. Por ejemplo, para asistir a una citación judicial, cuando alguien es citado como testigo, por ejemplo, a una causa, ¿sí? Se da el tiempo para ir a cumplir a dar el testimonio y por ahí en el mismo día tiene que regresar al trabajo, ¿sí? Es distinto. Esos permisos son especiales, particulares, que no son igual que las licencias. En cuanto a cómo se retribuyen, también es distinto, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se retribuyen las licencias, ¿sí? Y los permisos se retribuyen como un día normal, ¿sí? En cambio, las licencias tienen una regulación especial, ahí la vemos. Hay distintos supuestos, es mucha casuística, ¿sí? Varían los plazos. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito donde vamos a ver, por nacimiento de hijo, la ley de contrato nos da 2 días corridos, el convenio de colectivo de vigiladores, por ejemplo, nos va a dar 3 días corridos, por nacimiento de hijo o adopción, ¿sí? Hotelero, por donación de sangre un día, debiendo a tal fin dar aviso al empleador con una anticipación de 24 horas. Por mudanza, un día, debiendo realizar la solicitud del empleador con una anticipación de 24 horas. Bueno, y así vamos viendo distintos supuestos, ¿sí? Matrimonio 10 días, fallecimiento de persona unida en aparente matrimonio, hijos padres 3 días, fallecimiento de hermano un día, rendir examen 2 días corridos, con un máximo de 10 por año calendario, ¿sí? Y ahí vemos como ejemplo las distinciones con los convenios colectivos, ¿sí? Ahí ven claramente cómo el convenio colectivo puede, ¿no es cierto?, establecer mayor cantidad de días o ampliar los supuestos de aplicación, como en los casos que estamos viendo en la placa. ¿Cómo se retribuye la licencia? Sí. En el caso de rendir exámenes, por ejemplo, dice 2 días corridos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo hago una carrera, o sea, estoy haciendo la carrera de abogacía, pero tengo un trabajo que no es afín a abogacía, ¿corresponden también esos 2 días corridos? Sí, es licencia por examen, no importa el examen, no hay problema. Ah, bien. Porque me habían dicho en el trabajo que no se podía porque la carrera no era afín a mi trabajo. No, en ningún lado. Léelo al 158. Sí. No dice esa limitante. Gracias, profe. No, para nada. 2 días y 10 en total por año. O sea, 2 días corridos y 10 en total. Retribución. Se retribuyen, o sea, ¿cómo se pagan? Idem a las vacaciones, es decir, con la misma regla del 155, ¿sí?
en el sueldo mensualizado, que el caso más habitual que damos, dividido en 25, ¿sí? Se pagan así. Distinto a los permisos, que acá veíamos la diferencia acá abajo con los permisos, que se pagan en forma normal, ¿sí? Como un día normal. Computar un día hábil. Nacimiento de hijo, 2 días corridos. Que establece la ley que de esos 2 días corridos, por ejemplo, en caso de nacimiento de un hijo, un día por lo menos debe ser hábil, ¿sí? Porque justamente para hacer algún trámite, estas licencias se dan justamente que el trabajador pueda hacer trámites relacionados al acontecimiento, ¿sí? Eso refiere esto. Bueno, eso en cuanto a licencia. En cuanto a feriados y días no laborables, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben qué días son feriados, qué días son no laborables, eso es de público y notorio, y tiene que ver con costumbres de celebrar ciertos acontecimientos. Pueden ser carácter religioso, social, histórico, ¿sí? La finalidad es otorgarle la posibilidad que el trabajador participe de esos eventos, y ahora nosotros tenemos además estos feriados que se han creado, no sé, no les sabría decir desde qué año tenemos estos feriados con fines turísticos, ¿sí? Que son los famosos feriados puentes, ¿sí? Que hay, digamos, un poco de fomentar el turismo, justamente, esa es la finalidad, ¿sí? Entonces, para que el fin de semana sea extra large, entonces se establecen estos puentes, los feriados puentes. ¿Dónde están regulados? Lo tenemos previsto en los artículos acá citados, 165 al 171, en la ley 27.399 y decreto 789, y todos los decretos que hay que ir actualizando, ¿no es cierto?, que puedan llegar a establecer nuevos feriados. Y generalmente año a año se van estableciendo según, ¿no es cierto?, estos feriados puentes van variando, no siempre son los mismos, entonces siempre yo voy a tener que tener en cuenta el decreto presidencial, ¿sí?, del año en que corresponda, y ver, ¿no es cierto?, si tengo algún feriado puente, ¿sí? Y es muy importante por la forma de retribución, ¿sí? En los convenios colectivos también se establecen, generalmente todos los convenios colectivos, ¿sí?, de cada actividad, va a establecer un día que se celebra el día del sindicato, el día del gremio, ¿sí? Y por lo general, los convenios colectivos que lo establecen van a establecer que ese día se equipara al día feriado, ¿sí? Es decir, que se va a pagar o va a tener el mismo tratamiento que un día feriado. Por ejemplo, tenemos el Día del Empleo de Comercio, el Día de la Industria del Calzado, etcétera, ¿sí? En cada convenio ustedes van a ver que está el Día del Trabajador de ese convenio. Bien, acá vemos que en estos días se exime el trabajador de su deber de trabajar, como ustedes ya lo saben. Percibe el salario aunque no preste servicio y aunque coincida con día domingo, con una condición de trabajar 48 horas o 6 jornadas dentro del término de 10 días hábiles anteriores al feriado. Para evitar ausentismo se establece esto. Y la retribución, podemos distinguir dos situaciones: si el feriado es trabajado o es no trabajado, ¿sí? Es decir, supongamos que el día 25 de mayo, ¿sí?, el trabajador decide ir a trabajar o no, es optativo también para el trabajador, ¿sí? No está obligado a prestar servicio el día feriado. Pero si el trabajador lo trabaja ese día, va a cobrar el doble. ¿Qué significa el doble? Como está en la placa, va a cobrar el día normal, usando el divisor 30 que habíamos hablado al principio, y lo multiplico por 2, ¿sí? Por ejemplo, si el día normal sale, supongamos, 1.500 pesos, por haber ido a trabajar ese día feriado va a cobrar 3.000 pesos, ¿sí? O sea, exactamente el doble de un día normal. Y cuando es un día no trabajado, ¿sí?, un feriado no trabajado, me remite al artículo 155, entonces voy a aplicar todo lo que vimos con respecto a la remuneración de la vacación. Entonces voy a usar acá divisor 25 para establecer el día del feriado no trabajado,
¿Mm? Bueno, después tenemos la distinción. Sí, O sea que tanto las vacaciones no gozadas como las licencias sí, especiales y los feriados, todos se pagan, ya sea que el trabajador trabaje feriado o no, todos se pagan de acuerdo al artículo 155, de la misma forma los tres. repetime cuáles. Las licencias especiales, las Sí, vacaciones no gozadas y los feriados en el caso de que de que el trabajador decida no trabajarlo. exacto, pero te falta un supuesto. Las vacaciones en sí mismas, porque dijiste vacaciones no gozadas. Ah, bien, bien. Y Bien, las vacaciones gozadas que se pagan también. bien. ¿Sí? Bien. Después tenemos la distinción con los días, ya para terminar, son las 20:05. Los días no laborales, ¿sí? Que son distintos a los feriados. El trabajador el trabajo es optativo para el empleador, ¿sí? El empleador puede decidir que el trabajador no vaya. ¿Cuándo se dan esos días no laborales? Generalmente los asociamos con los feriados provinciales, ¿sí? Por ejemplo, el 20 de mayo, Día de La Rioja, ¿sí? Para la actividad privada es un día no laboral, no es un feriado nacional. Cuando hablamos de feriados estamos hablando de feriados nacionales, ¿sí? No entran los feriados provinciales. Entonces, el tratamiento para los feriados provinciales es como, se los trata como un día no laboral donde el trabajo se lo remunera de forma simple o como un día normal, ¿sí? Entonces se equipara los feriados provinciales a los días no laborales. ¿Mm? Bueno, acá tienen, por ejemplo, les traigo como ejemplo el Día del Empleado de Camioneros, lo que dice al respecto, y tenemos el Día del Empleado de Comercio el 26 de septiembre y el Día del Camionero el 15 de diciembre. ¿Alguno tiene un día especial que sea trabajador de alguna empresa? Que nos diga cuál es su día. Bien, y acá, por ejemplo, bueno, el que pueda decirlo, mientras tanto mencionamos acá que se deja establecido, dice el Día del Trabajador del Gremio, dice, se deja establecido el día 15 de diciembre de cada año como Día del Trabajador Camionero, debiendo abonarse dicha jornada de trabajo con el 100% de recargo, y si coincidiera con día domingo o sábado y fuera trabajado con el 200% de recargo, siendo este recargo comprensivo del establecido en la legislación vigente, o sea, el doble. Este derecho alcanza tanto al personal jornalizado como al mensualizado. Después acá abajo tienen el Día del Trabajador del Calzado y así sucesivamente tengo que ver qué me dice. Perdón, acá miren lo que dice el día, esto ya lo habíamos visto, el Día del Empleado de Comercio me dice que no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales, ¿sí? Generalmente, como les había dicho más adelante en una placa, siempre el día del gremio generalmente lo asocian a los días de feriados nacionales. Y nada más, ¿sí? Bueno, ¿hay alguno que tenga algún día especial del Día del Empleado? Pareciera que no. Uy. Bueno, chicos, esto, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Uy, ¿qué dice? Esto sería lo que tenemos que desarrollar hoy. Igual hay algunos temitas que, como bien vimos, por ahí se mezclan con algunos institutos que todavía no hemos visto, pero hay que tenerlos presentes porque cuando vean, ahí va a cerrar el concepto, ¿sí? Así que van a repasar y van a cerrar la idea. Por mi parte, no habré más que desarrollar y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Les vuelvo a reiterar el tema, voy a cerrar acá. No sé por qué tengo que guardar, no sé qué cambio dice, bueno, voy a guardar. Acá me están diciendo, a ver qué dice el chat. A ver.
Profe, ¿nos puede mandar el Power? Ah, bueno. Y Sí, seguimos de ya ahí, les algunas mando. cosas que pasan un poco rápido para anotarlos. Sí, todo el Power se los voy a pasar, se los subo al aula también. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consultita? Oh, hay una compañera que dice que no la aceptamos. ¿Qué pasó? Pero esto es viejo, este mensaje. Capaz que ya la acepté. Bueno. Sí, voy a subir al campus. Me preguntan acá también. Bien. Bueno, chicos, nos vemos. Ah, perdón. Les quiero reiterar el tema que no se dejen estar con las tareas, con las actividades de la guía. Y vean, tengan presente la fecha en que lo vamos a coevaluar y todo lo que ya ustedes saben. Y vayan siguiendo, ¿sí? Día a día todas las actividades que vamos dando, tanto en la guía como, bueno, las que les den los profes, el profe Omar Vega, sobre todo, de la práctica. ¿Sí? Más la guía mía. Profe, Sí. el tema ese de la guía, ¿hay que ir haciéndolo y hay que entregarlo o solamente hay que tenerlo hecho para cuando nos pregunten? Ya no, ahí están, léeme la guía bien. Hay que hacer una presentación de un trabajo, pero todavía no está indicado. Estos no hay que presentarlos, pero no, ahora se me fue. Repasen la guía, vean bien. En cada caso se establece, ¿sí? Si hay que presentarlo o no. Ahora tengo una nube en la cabeza. En esta primera parte no hay nada para presentar todavía, pero va a haber, ¿sí? Va a haber un trabajo de presentación obligatorio, ¿sí? Estos los van haciendo nada más y lo evaluamos todo en clase. Pero sí habíamos establecido también como una regla en las clases mías que íbamos a tener presente la participación obligatoria en las clases, sobre todo de las guías, ¿sí? Es decir, ¿qué significa? Que ustedes lo tienen que hacer obligatoriamente el trabajo en su casa porque yo les voy a preguntar, ¿sí? No lo tienen que presentar, pero sí tienen que participar, ¿sí? Y la presentación obligatoria va a estar establecida para la guía, para la siguiente guía, me parece. Pero chequen bien todo, ahí está establecido. En cada caso, sí, hay que presentar, si no hay que presentar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los voy a despedir, que tengan unas buenas noches, que descansen, bendiciones para todos. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe, buenas noches. Chao. Ya les subo el Power al aula. Chao. Chao, profe. Chao, buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos.